Buenas tardes a todos. Mi nombre es Ramón Alfonso, soy uno de los socios de North Patrimonia y en la tarde de hoy lo que vamos a hablar o vamos a presentar es esta revisión de mercados para la primera mitad del año 2022 y las perspectivas para la segunda mitad y que hemos titulado Tiempos Nuevos. La primera parte del año 2022 ha sido protagonizada por un conjunto de acontecimientos, digamos, extraordinarios, como han sido la elevada inflación, las expectativas y las subidas de tipos de interés en distintos países del mundo, la guerra de Ucrania, los acontecimientos o el cierre de puertos por el tema del COVID en China, que se han realizado, digamos, se cerró la parte de Shenzhen y posteriormente Shanghai, y luego el temor a una posible recesión económica. Por tanto, estos han sido elementos que han ido digamos, sobrevolando y marcando el compás de la mayor parte de mercados financieros, dígase renta fija, renta variable. Una cosa importante también es que con la corrección de precios nos empezamos a encontrar en que hay oportunidades y quizás la sesión de hoy tiene mucho sentido. En este escenario en el que nos encontramos ahora, en las últimas semanas, vemos algunos, vamos a llamarle brotes verdes, y que pueden ser favorables tanto para la renta fija como para la renta variable. Y yo creo que ahí Jorge Martret, nuestro director de inversiones en North Patrimonia, nos va a explicar en profundidad y en detalle lo que ha sucedido y lo que esperamos que sean, digamos, elementos claves en la segunda mitad del año y en el próximo año 2023. Pero para mí, quizás una de las cosas importantes es siempre recordar de que llevo muchos años trabajando en mercados financieros, he vivido distintos tipos de crisis y finalmente, después de cada una de ellas, vuelve a salir el sol, con lo cual, diríamos, vale la pena actuar de forma racional, de forma, digamos, digamos, reaccionando y valorando correctamente los movimientos y evitar ser víctima de la precipitación y de las decisiones emocionales. Por tanto, paso la palabra a nuestro compañero Jorge Martret y ahí estamos. Muy bien, pues muchas gracias Ramón por la introducción. Muchas gracias a ustedes por otra vez estar en este webinar, ¿vale? Bueno, tiempos nuevos, pero tiempos nuevos no necesariamente significan pues que sean tiempos peores ni tiempos, simplemente tiempos posiblemente diferentes, ¿no? Con todo lo que estamos viviendo. Los últimos webinars hemos hablado un poco del impacto, ¿no? Que iba a tener la crisis del COVID, fíjense. Y ahora pues este año pues nos hemos encontrado pues con desgraciadamente la invasión en Ucrania, ¿vale? Bueno, como siempre me gusta empezar con una frase, ¿vale? En el mes de febrero poníamos una frase muy relacionada pues con la burbuja que estábamos viendo en determinados activos y ahora precisamente la frase es todo lo contrario, ¿vale? El gran maestro Buffett, bueno, pues que ser avaricioso cuando el resto tiene miedo y viceversa, ¿vale? Bueno, entrando ya en materia, a finales del año pasado, o en enero, en la previsión que hicimos el año pasado, pues les pusimos un poco escenarios para este año, ¿vale? Y de estos escenarios, muy rápidamente, nos hemos ido al escenario, ¿vale? Que nosotros asignábamos un escenario básicamente de inflación elevada, ¿vale? Y bueno, por desgracia es a donde hemos ido y como catalizador, pues sobre todo, pues con la crisis de Ucrania, ¿vale? Esto pues ha hecho pues que se disparen tipos de interés, que bajen las bolsas, un poco pues por razones pues que a lo largo de esta presentación pues iremos viendo, ¿vale? A ver, primera consecuencia, que ustedes saben, ¿vale? Hablamos de inflación, ¿vale? Lo que pasa es que la inflación nos vamos a centrar sobre todo en esta presentación, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, ¿vale? Eh, Obviamente, la crisis de Ucrania está generando inflación, ¿vale? Pero hay dos diferencias fundamentales respecto a la inflación que estamos viendo en Estados Unidos y respecto a la que estamos viendo en Europa, ¿vale? Básicamente, Europa, pues tenemos una total dependencia energética, ¿vale?
tenemos una total dependencia energética. Por contra, en Estados Unidos tenemos digamos que hay autosuficiencia energética, ¿vale? ¿Esto qué implica? Son dos tipos de inflación completamente diferentes, ¿vale? Una, básicamente, está relacionada pues con falta de suministros, en definitiva, que es el problema que tenemos en Europa. En Europa, pues bueno, ya podemos subir los tipos al 5%, al 6%, pues que si no hay gas natural, pues no hay gas natural, ¿vale? Por tanto, es un tipo de inflación pues que el efecto, digamos, de políticas monetarias es absolutamente limitado. Ahí lo que es necesario es que el comercio se resuelva y que todas las actividades, todas las cadenas de suministro, etcétera, etcétera, se normalicen, ¿vale? Por otro lado, tenemos que en Estados Unidos la inflación es mucho más de demanda. Es decir, pues que la gente ha dejado de comprar básicamente por ya las subidas de tipos de interés que estamos teniendo, ¿vale? Esto evidentemente a Estados Unidos le da una ventaja importante respecto a Europa. Las políticas monetarias en Estados Unidos van a funcionar y de hecho de aquí a final de año ya veremos cómo el ciclo de subidas de tipos de interés en Estados Unidos, pues me atrevo a afirmar que habrá finalizado seguramente, ¿vale? Mientras que en Europa, bueno, apenas han empezado y mañana pues tendremos una subida de tipos de interés, ¿vale? Por otro lado, pues nos encontramos que Estados Unidos se ha convertido en el principal proveedor no solo de gas natural, sino incluso incluso más también de petróleo, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero por contra Europa pues va a tener que pagar el gas natural, sobre todo a través de gas licuado a Estados Unidos, que le va a salir pues el doble de caro, ¿vale? Entonces, bueno, aquí en Europa, básicamente, como aquí les señalo, ¿vale? El Banco Central Europeo tiene un problema y mañana, en la reunión de mañana, pues veremos un poco mejor, pues la señora Christine Lagarde, pues qué nos dice al respecto, ¿vale? Bueno, a ver, en Europa también hemos sido, ¿no?, bastante torpes un poco en toda la transición energética, ¿vale? Sin entrar en valoraciones políticas, evidentemente, pero sí nos encontramos con que hemos tenido una transición energética, obviamente necesaria, a energías verdes, lo que bueno que nos hemos olvidado, pues que hemos dependido completamente pues de países pues más o menos fiables, ¿vale? Todo lo que viene, todas las materias primas necesarias para energías alternativas vienen de China, procesos también vienen de China, materiales, tierras raras de Rusia y muchísimas materias primas de Rusia, ¿vale? Con lo cual nos hemos puesto en una situación, bueno, pues que básicamente saben aquello de el zorro pues protegiendo el ganado, ¿vale? Y estamos pues en una situación que es incluso hasta un poco, bueno, no sé si llamarle curiosa, pero desde luego una portada como la que les estoy enseñando hace 3 meses me hubiera parecido absolutamente inverosímil, ¿vale? El Parlamento Europeo respalda el sello verde a la energía nuclear, ¿vale? Con esto creo que está todo dicho respecto a lo que está pasando en Europa y esta cierta desesperación por todo lo que está pasando, ¿vale? Al principio de la guerra, incluso hablando con algunos de ustedes, decíamos, oye, esperamos que la guerra finalice rápido, ¿vale? Y el argumento que dábamos era pues porque las reservas de Rusia pues se tenían que agotar, ¿vale? Bueno, la guerra ha continuado. ¿Y por qué? Bueno, pues porque básicamente si a Ucrania se le da $100, digamos, en armas, pues a Rusia se le da 10 veces más a través de las compras. ¿Y básicamente por qué? Bueno, pues básicamente porque Europa y especialmente Alemania depende básicamente del gas natural en Rusia, ¿vale? De todas formas, ¿esto cuánto puede durar? ¿Vale? ¿Matará Rusia su gallina de los huevos de oro? ¿Vale? Ya conocen el cuento de la gallina de los huevos de oro. Bueno, ni que decir tiene que la gallina de los huevos de oro es Alemania, ¿vale? Y por ende toda Europa, ¿vale? Rusia evidentemente se mantiene muy cómodo con esta especie pues, de juego, por decirlo de alguna manera, que incluso estos días, hoy estamos que si Nord Stream nos da gas o nos lo quita,
Hace 3 horas, esta mañana, hemos sabido que Nord Stream, o que decían que iban a proveer de gas. Hace unas pocas horas hemos sabido que Putin ha dicho que sí, que nos va a dar gas, pero con ciertas condiciones. Bueno, un poco pues alargar. ¿Pero Rusia matará su gallina de los huevos de oro? Bueno, creemos que los alemanes y Europa no podemos estar sin el gas ruso, y posiblemente Rusia tampoco pueda estar, aunque esté desviando todo su gas natural por otras partes del mundo, ¿vale? Pero también creo que Rusia tampoco puede matar su gallina de los huevos de oro, ¿vale? Por tanto, nos estamos manteniendo en un juego geopolítico, ¿vale? Que se escapa un poco a esta presentación, y que seguro que entre ustedes habrá alguien pues con más conocimientos que yo a nivel geopolítico, ¿vale? Pero a mí esto me recuerda, ¿saben aquellas películas de los años 50 en Estados Unidos, que se ponían dos personas en un coche, iban corriendo en paralelo, y el que primero saltaba perdía, y ganaba el que más aguantaba, ¿vale? Pero que al final pues había un precipicio, ¿vale? Pues en ciertos modos me recuerda un poco esta película, ¿no? Occidente y Rusia pues diciendo, oye, pues a ver quién se baja un poco. Recuerden una cosa, y esto lo vimos en la crisis del petróleo del año 73, que ya hablaremos luego un poquito. A Rusia y a todos los países productores de materias primas no les interesa tampoco que el precio de las materias primas ni que el gas natural caiga de manera definitiva, ¿vale? Entonces, a corto plazo, todo esto que está pasando mantiene el precio elevado, ¿vale? Pero si acaban matando la gallina de los huevos de oro, es decir, a Occidente, lo que les va a pasar es lo que ha pasado históricamente en todas las crisis energéticas, que los precios se han desplomado. Y eso al final, primero ha perdido Occidente, pero luego quienes han perdido también han sido los países productores de petróleo, los países productores de gas, ¿vale? Y esto ha pasado toda la vida, ¿vale? Pero de momento lo que estamos teniendo, pues estamos manteniendo un poco este pulso y esperando si en los próximos días pues Rusia nos va a proveer de más gas natural o no, ¿vale? Mientras tanto, pues fíjense ustedes, eh, esto es del mismo día, ¿vale? Bloomberg dice, Citigroup cree que el petróleo puede llegar a $65 en caso de colapso, en caso de recesión. Y el mismo día JP Morgan dice, bueno, si sigue la crisis, pues el petróleo puede llegar a $380. Bueno, permítanme hacer de gurú energético y afirmarles que el precio estará entre los dos precios, ¿vale? Entre 65 y $380, ¿vale? Permítame esta pequeña broma, pero realmente, evidentemente, estamos en un escenario complicado, porque al final dependemos de un tema geopolítico y dependemos pues de negociaciones, etcétera, etcétera, ¿vale? Aquí reitero un poco lo que he comentado antes. Desde un punto de vista económico, y yo me voy a centrar estrictamente en sentido económico, y no me voy a parar en ver si el señor Putin, pues puede tener ideas más locas o no. Evidentemente eso no me cabe eso queda fuera para mí de cualquier escenario, ¿vale? Al final lo que está pasando simplemente es que es este juego de decir, oye, estoy intentando apretar al máximo a Occidente. Pues todos ustedes que hayan participado en negociaciones, al final aquí lo que está habiendo es un juego que por desgracia nos vemos implicados todos, ¿vale? Pero al final es un juego de negociación de ver quién aguanta más, ¿vale? Bueno, si ya nos metemos ya en temas más económicos, evidentemente, pues aquí ven todo lo que nos está pasando pues con la inflación, ¿vale? Sin embargo, también tenemos algunas buenas noticias, ¿vale? O como mínimo, que el mercado empieza a descontar bajadas de inflación, ¿vale? En un momento en que todo el mundo habla hiperinflación, cosas de estas, nosotros siempre decimos que nosotros de lo único o de lo que mejor nos fiamos, sobre todo, es de lo que dicen los mercados financieros, ¿vale? Y los mercados financieros lo que nos están diciendo es que están descontando que la inflación bajará, ¿vale? Eso puede ser una buena noticia en parte, ¿vale? También puede ser una mala noticia, porque la caída de precio que podemos tener es por una caída en la actividad económica, ¿vale? Evidentemente, si sigue el tensionamiento del precio del petróleo, evidentemente lo que pasa con la demanda es que cae, ¿vale? Y evidentemente, si la demanda cae, evidentemente el precio, pues tarde o temprano, pues tiene que bajar. Y esto ya lo estamos viendo en algunas materias primas, ¿vale? Aquí es cuando me refería básicamente a matar la gallina de los huevos de oro.
¿vale? Si Occidente deja de comprar petróleo, si Occidente deja de comprar materias primas, al final es un juego en el cual también Rusia, como todos los países productores de commodities, pierden, ¿vale? Y un razonamiento económico lo que nos dice es que en principio esto racionalmente no debería de ser así, ¿vale? Por esto les digo que este es un poco el juego del geopolítico, un poco macabro, en el cual, pues, por desgracia, en estos momentos, pues, está metido, pues, prácticamente toda la humanidad, ¿vale? Hemos visto ya importantes caídas. No es que hablemos de yo creo que las materias primas van a caer, no, es que ya estamos viendo caídas muy importantes en materias primas, ¿vale? Y aquí es donde entra China, ¿vale? China es uno de los principales, no, rectifico, es el principal consumidor de materias primas del mundo, ¿vale? Y evidentemente hay muchos tipos de materias primas. La principal, posiblemente la más ligada al ciclo económico, siempre es el cobre, ¿vale? Y luego también tenemos el tema alimentación, pues que es un tema muy a seguir, que básicamente la inflación que estamos viendo del trigo y de muchos, sobre todo de cereales, es que Ucrania pues es el principal granero no de Europa, sino del mundo principalmente, ¿vale? Y evidentemente, pues hoy mismo, por ejemplo, estos días, tanto Rusia con Ucrania, con Turquía intentando atemperar, pues están intentando eh, establecer un corredor en el Mar Negro precisamente para que todo este trigo, ¿vale? Pueda llegar a su destino, ¿vale? Es un poco contradictorio, en cierta manera, que los países que van más a sufrir toda esta crisis de alimentación es precisamente los países africanos, y que es curiosamente los países que más aliados están con China y que a su vez China está más aliado con Rusia, ¿vale? Por tanto, la verdad es lo que les decía, es un juego a muchísimas bandas, ¿vale? Fíjense, China, el 50% del cobre, copper es cobre, ¿vale? Lo consume China, el 50% del acero, el petróleo el 14%, incluso a nivel de alimentación, ¿vale? Aunque evidentemente China a nivel de alimentación es mucho más autosuficiente pues, que otros países, ¿vale? Pero realmente China, si deja de consumir, pues también creará una caída en el precio de los commodities, ¿vale? Y eso evidentemente, por la parte de caída de los precios, son buenas noticias pues para luchar un poco contra la inflación, que en estos momentos es un poco el caballo de batalla en el cual estamos envueltos, ¿vale? A ver, China tiene una problemática. China tiene un problema grave en el sector de real estate, de inmuebles. Esto ya lo comentamos en el webinar de enero, ya lo llevamos comentando en todas las notas semanales de mercado. Es un tema que hemos ido hablando durante muchísimas semanas. Estamos viendo que en China hay muchas personas que están dejando de pagar las hipotecas. O sea que la situación de China es delicada, ¿vale? A nivel económico. Y todo esto, pues bueno, juega otra vez un poco dentro de este marco geopolítico en el cual estamos inmersos, porque realmente China, estando también en este sentido, pues bueno, China tampoco se puede permitir demasiadas fiestas, porque realmente el problema que tienen a nivel económico es importante. Recuerden también que China tenemos la política de COVID cero, ¿vale? Y esto les está reportando, pues también importantes problemas, ¿vale? Por tanto, este es un poco el juego en el que estamos en estos momentos un poco metidos, ¿vale? Se habla mucho, dice, que si esta crisis actual se parece a la de los años 70. Y también se habla mucho, es que en los años 70 estuvimos desde el 68 hasta el 81 metidos en una inmensa crisis, ¿vale? Sí y no, ¿vale? La crisis de los 70 no fue una crisis, fueron varias crisis seguidas. Esto me recuerda también la crisis del año 2000. La crisis del año 2000 duró hasta el 2002, pero no fue una crisis, fueron dos crisis. Fue la crisis.com y ya en septiembre del 2001, cuando estábamos empezando a ver un poco la luz, pues vino el atentado de las Torres Gemelas, que volvió otra vez a reavivar otra vez, pues otra crisis económica que no tenía nada que ver con la crisis.com, ¿vale?
Pues en la crisis de los años 70 pasó algo parecido. Tuvimos como protesta de los países árabes, pues la OPEP que subió los precios, como ustedes saben, ¿vale? En este gráfico de aquí arriba vemos la evolución de la inflación desde el año 65 hasta la actualidad, ¿vale? Aquí tenemos toda la crisis del año 73 y en el gráfico de abajo tenemos la crisis del año 73 ampliada, ¿vale? Bueno, pues aquí tuvimos la crisis de la famosa crisis del petróleo, ¿vale? Ustedes se acuerdan aquello que en la televisión en España que decía, apague la luz porque aunque usted pueda apagarla, España no puede, ¿vale? Pues esto es de esa época, ¿vale? Y cuando ya la crisis, perdón, la línea blanca, esto es IPC, ¿vale? Y la línea amarilla es lo que hizo la bolsa americana durante el periodo, ¿vale? Pues fíjense que en un primer momento, evidentemente, en el año 73-74 sí tuvo una caída muy fuerte de la bolsa, obviamente, ¿vale? Con el impacto muy fuerte de la subida de precios del petróleo, ¿vale? Ustedes piensen que la subida de precios del petróleo en aquella época, en términos reales, fue mucho mayor que la que ha habido ahora, ¿vale? Porque fue multiplicar el precio prácticamente por 5 o 6 veces de golpe, ¿vale? Pero luego cuando se digirió esa crisis, ¿vale? Fíjense ya que hubieron, evidentemente, subidas de tipos de interés, ¿vale? Pero fíjense que ya la bolsa prácticamente en lo peor de la crisis, y esto es importante porque esto es un común denominador en todas las crisis. En lo peor de la crisis, precisamente, ¿vale? Cuando ya la inflación estaba más arriba, pues es cuando el mercado hizo suelo. Y fíjense que el mercado empezó a subir e incluso siguió subiendo, sí que es cierto que con diferentes impactos, por ejemplo, en estos años, hasta el 81, ¿vale? Pero sí que durante todo este periodo incluso la bolsa pues siguió subiendo, ¿vale? Pero ¿qué pasó? Año 78, revolución iraní, derrocan al Shah de Persia, bueno, ya saben lo que pasó en Irán, la revolución islámica, y que además esto se sumó a la guerra Irán e Irak. Con lo cual aquí nos encontramos de golpe, primero, revolución de Irán, uno de los principales países productores de petróleo de la época, pues que deja de inyectar, digamos, petróleo al mercado y luego de golpe empieza la guerra Irán e Irak y nos encontramos a dos de los principales países productores del petróleo del mundo metidos en una guerra los dos, ¿vale? Con lo cual la producción de petróleo tanto de Irán o de Irak prácticamente desapareció del mercado, ¿vale? Lo que hizo, evidentemente, otra subida fuerte de precios del petróleo e hizo, evidentemente, pues otra vez que se disparase la inflación, ¿vale? Pero sí que es importante, cuando ustedes oigan la comparación del año 73 a la crisis actual, que recuerden que la crisis de los años 70 fueron dos crisis y que fueron dos crisis completamente exógenas. Fueron por dos eventos geopolíticos que podían haberse dado como podían no haberse dado. Y evidentemente los eventos geopolíticos, por desgracia, no se pueden, o como mínimo son más difíciles, digamos, de anticipar, ¿vale? Otra comparación de lo que estamos haciendo actualmente, ¿vale? Es la crisis de tipos de interés que tuvimos en el año 94, ¿vale? Y sé que parece un poco lioso, muy rápidamente les explico. La línea amarilla es lo que hizo la bolsa americana. La línea blanca es la inflación durante todos estos años y la línea verde son los tipos de interés a 10 años en Estados Unidos, ¿vale? Pues bueno, fíjense que en esta crisis del año 94 fue una tormenta de tipos de interés muy fuerte, ¿vale? Hubieron muchas pérdidas en carteras de renta fija, pero sí que la bolsa se mantuvo relativamente en un rango con caídas mucho más moderadas. Y estuvimos todo el año 94 pues prácticamente en un mercado lateral hasta que prácticamente a mediados de diciembre pues el mercado pues empezó una subida pues que prácticamente ya no paró hasta el año 2000, ¿vale? Con algún pequeño susto en el año 98 por medio, ¿vale? Pero fíjense un poco, siempre tenemos un poco la misma estructura en crisis, ¿vale? Mi opinión es que la crisis actual no se parece ni a la del 73 ni a la actual, perdón, ni a la del 94, ¿vale? Sería quizás a lo mejor una combinación de ambas, ¿vale? Se ha juntado inicialmente
inicialmente una crisis de tipos de interés, ¿vale? Antes de la guerra de Ucrania ya empezamos a ver tensiones inflacionistas, ¿vale? Que posiblemente sin la guerra de Ucrania hubieran acabado en poca cosa más, ¿vale? Pero que evidentemente se han visto agravadas con la guerra de Ucrania, ¿vale? Al final, muchas veces las crisis necesitan un catalizador externo, ¿vale? Y muchas veces este catalizador externo no es más que un evento geopolítico, es decir, evento geopolítico es la manera elegante de llamar una guerra, ¿vale? Y evidentemente, pues aquí, este año, pues prácticamente después del año 95, pues tuvimos un mercado alcista pues bastante importante, ¿vale? Otra crisis, ¿vale? La Segunda Guerra Mundial. Recuerden que la Segunda Guerra Mundial fue del año 39 hasta el 45. Bueno, el mercado hizo suelo en el año 42, no en el 45. ¿El mercado cuándo hizo suelo? El mercado hizo suelo en la batalla de Midway, ¿vale? La batalla de Midway fue la gran victoria en el Pacífico de Estados Unidos contra Japón, ¿vale? Y a partir de ahí el mercado, recuerden que el mercado siempre descuenta, ¿vale? El mercado se mueve en cuanto a descontar eventos futuros. En el momento que se ganó la batalla de Midway, lo que pasó es que el mercado anticipó que Estados Unidos ganaría la guerra e inmediatamente, pues ya prácticamente del 42 hasta el 45, pues tuvo una subida muy fuerte. Fíjense ustedes que en aquella época, quien se hubiera esperado a entrar en el mercado en el 45, pues se hubiera perdido la más importante subida, ¿vale? Que esto es un poco también uno de los mensajes pues, que también me gustaría transmitir muchas veces, ¿vale? El tratar de hacer timing, intentar adivinar el mínimo o intentar adivinar el máximo, pues suele ser muchas veces una muy mala idea, ¿vale? Realmente, pues, hubiera sido, y sobre todo porque las primeras épocas de rebote siempre son las etapas con la cual la bolsa sube más fuerte, ¿vale? Por tanto, y JP Morgan hizo un estudio a través de varios años, en el cual decía que si te perdías el 5 o el 10% de los días con una subida más fuerte del mercado, tu rentabilidad a 10 años prácticamente se quedaba a cero, ¿vale? Y esto es un poco lo que les quiero también transmitir, ¿vale? Bueno, todo esto que está pasando, pues evidentemente pues, nos ha provocado subidas de tipos de interés, los balances de los bancos centrales incluso han empezado a reducirse. Hemos tenido una ampliación de spreads de crédito muy fuerte, ¿vale? Y todo esto, la combinación de subidas de tipos de interés con ampliación de spreads de crédito, es lo que ha provocado rentabilidades negativas en la renta fija, ¿vale? Y esto muchas veces, a veces, yo entiendo que es lo más difícil de entender y muchas veces también es contradictorio porque realmente la renta fija siempre es la parte principal, sobre todo de las carteras con mayor aversión al riesgo, ¿vale? Pero sí que hay en determinados años, cuando se dan estos periodos, pues que tenemos rentabilidades negativas en la renta fija. Por ejemplo, para que se hagan una idea, una cartera de máxima calidad en renta fija de gobiernos, por ejemplo, de Estados Unidos y de Alemania, pues este año, a pesar de ser la máxima calidad, pues tendría una pérdida acumulada más o menos del 2,20%, siempre y cuando fueran bonos de duración corta, es decir, máximo 2-3 años. Y en caso de carteras, les estoy hablando de bonos de máxima calidad, en carteras con bonos de larga duración, estaríamos viendo pérdidas casi cercanas al 10%. Y si nos vamos a renta fija corporativa, incluso vemos pérdidas hasta del 13% en Estados Unidos en la parte de investment grade, ¿vale? Y si viéramos incluso high yield, aquí no lo tenemos, pues incluso estamos viendo fondos de duración larga en high yield pues que han tenido pérdidas hasta del 15 y del 20%, ¿vale? Incluso, por ejemplo, hay un bono que el gobierno de Austria sacó con un cupón del 0% a 100 años, ¿vale? Que es renta fija, el emisor es el gobierno de Austria, pero que este bono durante todo este proceso ha perdido un 80% de su valor. ¿Esto significa que estas pérdidas en renta fija son definitivas? No, para nada, ¿vale? Un bono solo pierdes dinero realmente
si a vencimiento el emisor quiebra, ¿vale? Lo que pasa que durante la vida del emisor, durante la vida del bono, pues si suben los tipos de interés, el precio del bono cae. Y esta es la razón por la cual en valoración de mercado pues hayan rentabilidades negativas, ¿vale? Y por ejemplo, les pongo un ejemplo práctico de uno de los bonos que tenemos, uno de los fondos precisamente que tenemos recomendados en nuestras carteras, ¿vale? Un fondo de Muzinich de corta duración, ¿vale? Este es un fondo que vean un poco para entender lo que esperamos, ¿vale? De la renta fija. Este fondo, por ejemplo, cogiendo la historia desde el año 2005, ¿vale? Vemos que en el año 2008 este fondo tuvo una caída del 2,25%, pero fíjense lo que pasó en el año 2009 y 2010. Es que en el 2009 tuvo una subida del 16% y en el 2010 del 6%. Si nos vamos al año 2018, este mismo fondo tuvo pérdidas casi del 2% y sin embargo en los 2 años siguientes el fondo pues, tuvo una revalorización del 4,52 y del 2%, ¿vale? ¿Esto a qué se debe? Bueno, y ahora mismo, pues este fondo estamos en rentabilidades negativas entre un 4 y un 5%, y lo que esperamos para el año que viene, porque estamos muy tranquilos con este fondo, es que, pues en el momento que todas estas primas de riesgo se normalicen, pues que la valoración de los bonos vuelvan a su normalidad, ¿vale? Esto es lo que yo llamo un efecto de goma elástica, ¿vale? Esto es lo que le está pasando, en este caso, con los precios de los bonos. En el momento que esto se normalice, pues, y los bonos vayan llegando a su vencimiento, pues un bono a vencimiento vale la par. Si ahora tienes es decir, vale el 100% de su valor. Si ahora tienes un bono que por la ampliación de primas de riesgo, por el incremento de tipos de interés, cotiza 80, por ejemplo, que los hay muchos, bueno, pues es un 20% de caída, ¿vale? Pero si ese bono vence el mes que viene, o perdón, el año que viene o dentro de 2 años, pues ese bono, el día que venza, a no ser que el emisor del bono quiebre, pues valdrá 100, ¿vale? Porque los bonos se amortizan a 100, ¿vale? Y esa es la razón por qué cuando hay un tensionamiento muy fuerte de la renta fija, los años siguientes suele haber como una goma elástica, pues un rebote importante para arriba, ¿vale? Y eso en principio nosotros lo que esperamos, pues para la renta fija, evidentemente siempre con un escenario pues que las cosas poco a poco se vayan normalizando, ¿vale? Renta variable, ¿vale? A ver, aquí la gran pregunta. Hemos visto el suelo de mercado, ¿vale? O sea, eso es un poco la gran pregunta que hay que hacerse, ¿vale? Bueno, pero nosotros creemos que muy posiblemente lo hayamos visto, ¿vale? Pero evidentemente estamos muy a expensas, sobre todo en Estados Unidos. Sobre todo en Estados Unidos, digo que creo que posiblemente hayamos visto al suelo de mercado, estemos muy cerca de verlo, ¿vale? Pero sobre todo a expensas de lo que pase a nivel geopolítico, ¿vale? El problema de las crisis geopolíticas es que son difíciles de predecir, ¿vale? Porque tú no sabes qué pasa por la mente o del señor Biden, del señor Putin, etcétera, etcétera, ¿vale? Y evidentemente, pues hoy parece que hay cierta tranquilidad respecto al suministro de gas natural en Europa, y mañana pues te puede salir de golpe el señor Putin y decir pues que lo corta de manera definitiva, ¿vale? Yo ya he razonado antes un poco el tema de la gallina de los huevos de oro, porque creo que esto no va a ser así, pero evidentemente mañana pasa y me puedo equivocar completamente, ¿vale? Pero si nos detenemos en un escenario racional y económico, no debería de ser así, ¿vale? Entonces, ¿aquí qué es lo que vemos? Estados Unidos vemos, por ejemplo, la línea azul es el índice, el S&P 500, ¿vale? Y la línea negra son beneficios empresariales, ¿vale? Fíjense que hasta el momento la bolsa ha caído. Esta precisamente es la clave de todo, ¿vale? La clave del mercado, absolutamente todo, ¿vale? Esto es la clave, es decir, los beneficios empresariales no han caído,
¿vale? Y aquí, evidentemente, hay una diferencia, ¿vale? Lógicamente, las bolsas anticipan y lo más normal, evidentemente, con toda la crisis que estamos viendo, pues que los beneficios empresariales pues se tomen un respiro en este trimestre o en el siguiente trimestre, ¿vale? Pero gran parte, y esto es lo que nosotros creemos, de esta caída que ya hemos visto en mercado, ya descuenta esta caída de beneficios empresariales, ¿vale? Entonces, siempre y cuando, evidentemente, entremos o estemos en un escenario, sobre todo a nivel geopolítico, digamos, ya no hablo ni de paz en Ucrania, ¿vale? Que me temo que es un tema pues, que va a costar, ¿vale? Pero sí que a nivel geopolítico, pues bueno, por esto estamos viendo estos días como las bolsas están rebotando pues con tanta fuerza, ¿vale? Una de las razones, precisamente, pues bueno, es toda la negociación que estamos viendo entre Ucrania, entre Rusia, a nivel de los corredores de alimentos, ¿vale? Recuerden que los corredores de alimentos es muy importante, evidentemente, a nivel humanitario, ¿vale? Pero también recuerden que la alimentación es uno de los principales problemas dentro de los IPCs de todos los países. Y los IPCs, mientras sigan fuertes, pues los bancos centrales van a tener mayor propensión a seguir subiendo tipos de interés, ¿vale? Y el mínimo, la bolsa lo va a marcar en el momento que, primero, la Reserva Federal en Estados Unidos, ¿vale?, se crea que realmente podamos llegar al techo de inflación. ¿Y por qué digo la Reserva Federal y no digo el Banco Central Europeo? Pues porque la Reserva Federal, como siempre, lo hemos visto en todas las crisis, creo que esto incluso en muchas presentaciones que hemos hecho conmigo en los últimos años, lo hemos comentado muchas veces, ¿por qué nos gusta más Estados Unidos que Europa? Oiga, pues porque en las crisis Estados Unidos siempre lidera el ciclo económico y son los primeros en salir, ¿vale? Y aquí pues va a pasar otra vez lo mismo. Estados Unidos van a ser los primeros en salir, ¿vale? Por tanto, el mercado no se dará la vuelta sin que Estados Unidos no se dé la vuelta. Es completamente impensable que Europa se dé la vuelta si Estados Unidos no se da la vuelta antes, ¿vale? Entonces, en el momento que el Banco Central de los Estados Unidos, es decir, la Reserva Federal, se convenza de que la inflación hace techo, ese será el momento en el que el mercado se dé la vuelta, ¿vale? Y para esto nos tenemos que fijar, y esto me han oído decirlo, hablar continuamente yo creo que hasta les aburro, ¿vale? En todas las notas de voz semanales que siempre hablo de los tipos de interés en Estados Unidos de 10 años, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque lo que buscamos precisamente es ver este pico, ¿vale? Los tipos de interés son lo que nos marca realmente, no los periódicos que te hablan de hiperinflación y de cosas estas, no. Lo que te marca realmente son los mercados financieros, ¿vale? El tipo de interés a 10 años, básicamente, para que nos entendamos, lo que te está diciendo es, si el tipo de interés en Estados Unidos actualmente a 10 años es del 3%, lo que te está diciendo, básicamente eso, traducido un poco a palabras entendibles, es que la economía americana crecerá más o menos a un margen del 3% en los próximos 10 años, ¿vale? Esto es un poco lo que te dice el tema tipos de interés, ¿vale? Entonces, en el momento, si los tipos de interés dejan de subir, los tipos de interés lo que te están diciendo, oiga, señor Banco Central, si yo en vez del 3% estoy en el 2,5%, lo que le estoy diciendo es que en los próximos 10 años, en vez de subir al 3%, voy a subir al 2,5%. Y eso, evidentemente, a un banco central como la Fed, que tiene un sesgo mucho más en crecimiento y en pleno empleo que no el BCE, que es mucho más en la inflación, ¿vale? Y ese es un dato que, evidentemente, a la Reserva Federal pues, le tiene que preocupar, ¿vale? ¿Y eso qué hará? Pues en el momento que la Reserva Federal se convenza que los tipos a 10 años han marcado techo y que la inflación ha hecho techo, en ese momento la Fed dará por finalizado su ciclo de subidas de tipos de interés. Y es en ese momento cuando el mercado ya habrá hecho suelo y continuará su camino siempre y cuando, ojo, estemos siempre en un escenario de una cierta normalidad, ¿vale?
no salgan más eventos geopolíticos, que a China no se le ocurra alguna locura de invadir Taiwán, que tengamos un nuevo virus, etcétera, etcétera, ¿vale? Que volvamos un poco a una cierta normalidad. Y ese, evidentemente, es el gran iceberg en el cual nos encontramos actualmente, ¿vale? Y si vemos con Europa, vemos que en Europa ha pasado lo mismo, ¿vale? Vemos que en Europa han caído, pero los beneficios empresariales han seguido subiendo. Sí que es cierto que en Europa, mirándolo desde dentro, parece que estemos absolutamente en un pozo, ¿vale? Pero realmente sí que continuamos teniendo grandes empresas y que los beneficios empresariales continúan subiendo, ¿vale? Y todavía hay un componente importante, ¿vale? Lo que pasa que, evidentemente, en Europa tenemos un grave problema, pues que tenemos a un país a nivel de suministro, pues que, bueno, pues que se está aprovechando de su situación, y todo hay que decirlo, porque de manera previa, pues la ineptitud de Europa en cuanto a sus políticas energéticas, pues fue, como ustedes ya saben, pues realmente, digamos, preocupante, por decirlo de alguna manera, ¿vale? ¿Y esto qué hace? Pues evidentemente, pues que dependemos de otra persona, ¿vale? En este sentido, Estados Unidos es mucho más independiente. Ustedes fíjense que la bolsa americana aguantó la guerra civil americana, aguantó la Primera Guerra Mundial, aguantó la Segunda Guerra Mundial, aguantó la guerra de Corea, aguantó la guerra de Vietnam, evidentemente con sus alzas y con sus bajas, ¿vale? Pero la bolsa americana siempre ha aguantado y siempre ha estado ahí, ¿vale? Y en ese sentido, y lo hemos ido comentando a lo largo de estos 6 meses, digamos, de desierto, ¿no? Ya saben que una de las recomendaciones que hemos ido haciendo a lo largo de estos meses es, oiga, vamos a refugiarnos un poco más en bolsa americana, ¿vale? Y básicamente un poco por esto, ¿vale? Por tanto, sí, Europa todavía no se han reflejado a la baja los beneficios empresariales, pero me temo que en Europa sí que vamos a tener un poco más de efecto, pues por el tema, digamos, por el tema de la guerra, ¿vale? Bueno, esto es lo mismo para otros países. Por ejemplo, hemos visto en Asia cómo primero fue la caída y luego los beneficios empresariales cayeron, ¿vale? Pero esta gráfica, cuando hablo de Asia, realmente estoy hablando de China, ¿vale? Porque el 50% de esta gráfica es China, ¿vale? Y aquí se refleja, pues realmente la crisis económica, pues que estamos sufriendo en China, ¿vale? A ver, todo esto parece muy complicado, ¿vale? Pero la bolsa es muy complicada, pero muy fácil al mismo tiempo, ¿vale? Y para esto, este gráfico de 100 años, ¿vale? Esta es la bolsa americana en los últimos 100 años. Las bolsas, lo único que reflejan son los beneficios empresariales, ¿vale? Y esto es algo, pues, que queremos transmitir, porque la bolsa no es hoy el BBV cae un 10% y pesco ahí y luego las vendo un 10% más arriba, ¿vale? Eso también evidentemente es hacer trading, ¿vale? Pero esto no es nuestro negocio, ¿vale? Esto no es lo que nosotros hacemos, ¿vale? Es estar en buenas empresas, ¿vale? Y la bolsa americana, pues hemos visto, pues a lo largo de todo este siglo, ¿vale? Pues bueno, evidentemente con crash en medio, guerras, pero hemos visto pues que evidentemente pues que al final la bolsa lo único que hace es te subes al crecimiento económico del país en definitiva, ¿vale? ¿Hacia dónde tenemos que estar a nivel de renta variable, ¿vale? A ver, primero de todo, creemos, evidente, como ya hemos comentado, sobre todo en Estados Unidos, que la actual caída de las bolsas refleja, digamos, el parón económico que estamos teniendo, que vamos a tener, ¿vale? Esto evidentemente es una realidad, ¿vale? Durante estos meses hemos aumentado Estados Unidos, pues sobre todo como refugio delante de otras regiones. Estados Unidos tiene autosuficiencia energética, aunque a muchos les pese, sigue teniendo la divisa más fuerte. La economía más flexible. A nivel tecnológico, los primeros. Y uno de los factores que hemos visto de subida del dólar durante estos meses, precisamente, pues porque ha habido mucha gente que se ha ido al dólar a buscar refugio. No se han ido al oro, no se han ido al Bitcoin, se han ido al dólar, ¿vale?
Mantenemos temáticas en infraestructuras. Ya teníamos temáticas en infraestructuras antes de la crisis de Ucrania, ¿vale? Recuerden que decíamos, vamos a tener incrementos del gasto público para salir de la crisis del COVID, etcétera. Esto evidentemente se mantiene, pero ahora además se añade una temática mucho más específica, ¿vale? Occidente, me imagino, y lo estamos viendo con las nuevas políticas que estamos viendo de transición energética en la Unión Europea y sobre todo las grandes inversiones en capital que estamos viendo en petróleo en Estados Unidos, ¿vale? Pues el mundo occidental pues parece ser que se está dando cuenta pues que energéticamente no puede depender de según qué países, ¿vale? Y evidentemente esto va a crear no solo en energía limpia, ¿vale? Que ojalá, ¿vale? Pero también va a haber muchas inversiones en bienes de capital de energéticas, digamos, tradicionales, ¿vale? Porque uno de los problemas que estamos teniendo ahora es de oferta. Durante años no se ha invertido prácticamente nada en petróleo, ¿vale? La extracción se ha quedado, digamos, un poco, porque estaba mal visto, invertir, ¿vale? Porque ahora nos encontramos que aunque los países que producen petróleo, que son en teoría amigos, pues aunque quieran aumentar la producción, técnicamente no están siendo capaces de incrementar la producción, ¿vale? Por tanto, aquí hay una temática para los próximos años, ¿vale? Recuerden una situación de crisis, lo que genera luego son 5 o 10 años de grandes inversiones en determinadas temáticas, ¿vale? Y ahí es donde queremos estar, ¿vale? Dentro de un entorno como el actual, que continúa siendo un entorno complicado, ¿vale? Habrán visto pues, que durante los últimos meses también hemos hecho recomendaciones de ir hacia incrementar la exposición en temáticas de dividendos, ¿vale? Pero dividendos de calidad, es decir, empresas que sean capaces de crecer el dividendo y no de buscar el dividendo por buscarlo, ¿vale? Cualquier banco europeo le puede pagar un 9% de dividendo, pero eso no significa que vayamos a comprar banca europea, ¿vale? Lo que hay que hacer es buscar empresas capaces de crecer el dividendo y capaces de navegar en aguas turbulentas, ¿vale? Durante este primer impacto, a inicios de año, antes de la crisis del COVID, aumentamos la exposición en pequeñas compañías y fondos más agresivos. Evidentemente, el escenario cambió, ¿vale? Y durante estos últimos 6 meses, pues hemos reducido la exposición en estas temáticas que eran más agresivas, ¿vale? El mercado, aunque haga suelo, va a seguir siendo nervioso, ¿vale? O sea, tenemos que estar en temáticas, pues de estabilidad y en temáticas que funcionen, ¿vale? Hemos reducido la exposición a Asia y a China, ¿vale? Sobre todo en este sentido a China. Teníamos una exposición a China que lo hemos sacado. Aquí un poco lo hemos comentado, incluso ustedes lo habrán comentado con su asesor. Sí que es cierto que la bolsa china está muy barata. Sí que es cierto que las grandes tecnológicas, que algunas nosotros las habíamos tenido en cartera, ¿vale? Pero sí que es cierto que las Alibaba, las Baidu, las Tencent, todas estas, si alguien se mira sus múltiplos, pues dan risa, ¿vale? Pero estamos en un entorno, en un país que no sabemos qué va a pasar en el mundo, ¿vale? A nivel geopolítico. Y el gobierno chino nos está dando una de cal y una de arena. Un día nos dice que va a aprobar o que deja de meter el dedito en el ojo a las grandes tecnológicas chinas y al día siguiente nos encontramos pues con que han llamado otra vez al señor de Alibaba para decirles que por qué, para acusarles de haber roto confidencialidades de clientes y otra multa, ¿vale? Por tanto, el sistema, digamos, para la inversión en China, pues bueno, continúa siendo un poco inestable, ¿vale? Entonces, si después de la caída que hemos tenido, que durante estos meses hemos tenido caídas de acciones de calidad bastante importantes, pues yo personalmente, si tengo buenas oportunidades, prefiero una muy buena oportunidad en una empresa de calidad en un país occidental que no en China, ¿vale? Francamente, ¿vale? Evidentemente, si alguien quiere tomar un riesgo en una cartera agresiva, pues un pequeño peso en China, pues evidentemente, ¿por qué no? ¿Vale? Pero sí que hay que tener en cuenta, bueno, pues que el riesgo político, porque realmente, pues, bueno, a ver qué pasa con China, ¿vale?
No, evidentemente no creemos ni mucho lejos, ni mucho menos que vayamos a la época de Mao Zedong ni nada por el estilo, ¿vale? Pero bueno, de momento ver los toros sobre la barrera, ¿vale? Y al final mantener como núcleo de la cartera fondos, sobre todo, que nos den componentes de calidad, ¿vale? ¿Y qué entendemos por calidad? ¿Vale? Compañías con baja deuda, elevada rentabilidad operativa y líderes en su sector, ¿vale? Por ejemplo, parece obvio, ¿vale? Pero, por ejemplo, Microsoft, ¿vale? Y aquí, antes hemos visto la evolución de beneficios empresariales agregados y aquí les enseño, por ejemplo, la evolución de Microsoft con la evolución de sus beneficios contables, ¿vale? Ustedes verán lo que les decía yo, que al final la bolsa lo único que hace es reflejar la evolución de los beneficios empresariales. Visa, una de nuestras favoritas, pues exactamente lo mismo, ¿vale? Y en un entorno absolutamente casi de oligopolio, ¿vale? Junto con Mastercard, ¿vale? Sí que hay otras de pagos, etcétera, ¿vale? Pero realmente la red que tiene Visa, o incluso por encima de Mastercard, pues evidentemente no las tienen ni de lejos otras grandes compañías de pagos, ¿vale? Grandes compañías, digamos, sólidas y defensivas, por decirlo de alguna manera, Johnson Johnson, por ejemplo, que es medio consumo doméstico con medio farmacéutica, ¿vale? Pues aquí también han visto, bueno, pues oiga, son beneficios empresariales y va acompañando su cotización, ¿vale? Y realmente es en este tipo de inversiones en las que queremos estar y en las que mejor se va a afrontar un trimestre o unas épocas como las que estamos teniendo, ¿vale? Como resumen, ¿vale? Creemos que Estados Unidos podemos tener una pequeña recesión técnica, ¿vale? Suave. No confundir recesión con depresión, no tiene nada que ver, ¿vale? Una caída del PIB 1 o 2 trimestres cada 2-3 años siempre se había dado, ¿vale? La inflación se irá reduciendo a medida que las cosas se vayan normalizando. Sobre todo estamos viendo las caídas fuertes de materias primas. Si Rusia sigue presionando el precio del petróleo al alza, lo que se va a encontrar el año que viene es que el mundo nadará en petróleo que nadie habrá comprado. Esto ha pasado siempre, ¿vale? ¿Por qué los árabes, la OPEP, no han vuelto a provocar una crisis del petróleo como era el 73? Pues porque luego todo ese petróleo pues se lo tuvieron, digamos, que guardar, ¿vale? Y esto evidentemente los países productores lo han aprendido. Les interesa que el petróleo esté alto, pero lo que no les interesa es matar a Occidente para que sigan consumiendo petróleo, ¿vale? La Fed bajará tipos en el 2023. ¿Por qué? Pues porque todo lo que está pasando, la subida de tipos de interés, seguramente hará que la demanda baje y puede provocar una pequeña recesión, ¿vale? Y en este momento esto va ligado un poco a lo que les decía antes. En el momento que la Fed ponga fin a su ciclo de subidas de tipos de interés, pues en ese momento el mercado se dará la vuelta, ¿vale? Otra cosa es que volvamos a niveles de tipos de inflación tan bajos como los que teníamos, ¿vale? Eso seguramente costará bastante más de ver. Cuidado con Europa, vamos a ver qué pasa con la zona euro. Esperemos estos días a ver qué pasa con el señor Draghi, ¿vale? Sería una muy mala noticia que en Italia se fuera el señor Draghi. El Banco Central Europeo siempre estamos comentando que tiene un papelón, ¿vale? Evidentemente lo tiene, ¿vale? Porque tiene que luchar contra la inflación, pero si sube tipos, lo que podría hacer es provocar una crisis de deuda, porque Italia, recuerden que tiene una deuda del 170% del PIB. Y España, nada, poquito, 110 solo, entre comillas, ¿vale? Ni España ni Italia pueden aguantar tipos de interés de la deuda al 5 o al 6%, ¿vale? Los países sencillamente quebrarían, ¿vale? Que es un poco lo que pasó en el año 2012, que el señor Draghi, pues, salió al rescate, ¿vale? El dólar, de este tema también hablaremos más tarde, seguirá fuerte. El dólar está fuerte porque está actuando como moneda refugio. Sí que en un entorno normal debería de estar más débil, ¿vale? Pero el diferencial de tipos de interés en Estados Unidos respecto a Europa es muy amplio. Hay tipos de interés muy jugosos en Estados Unidos para invertir, ¿vale? Por tanto, es lógico que la gente se vaya a comprar dólares, ¿vale? Si encima estamos en Europa, que tenemos esta potencial crisis de la zona euro y tenemos una guerra a 1 hora de avión o a 2 horas de avión, pues esta es la causa por la cual el dólar sigue siendo fuerte, ¿vale? Ya para finalizar,
las mejores épocas para invertir son las épocas de crisis, ¿vale? Voy a enlazar esta parte final de la presentación con dos mensajes. Primero, la importancia de no hacer timing. Timing significa intentar buscar el mínimo, intentar buscar el máximo, ¿vale? Miren, estas son las estadísticas en estos años en los cuales el primer semestre del año ha acabado de manera más negativa, ¿vale? Bueno, pues en todos estos años, falta ver qué pasará este año, lógicamente, ¿vale? Pero en todos estos años, esto es lo que ha hecho el S&P 500 la segunda parte del año, ¿vale? Normalmente un rebote bastante importante. Aquí vuelvo a insistir en lo mismo. Si tú buscas coger la bolsa al mínimo, no lo harán, sencillamente, ¿vale? Eso normalmente, a no ser que sea por pura suerte, ¿vale? Es así de simple, ¿vale? Esta es una estadística que es muy parecida, ¿vale? Durante los peores 6 meses, periodos de 6 meses de la bolsa, esto es una estadística que corre mucho, ¿vale? ¿Qué ha hecho los mercados en los próximos años? ¿Vale? Fíjense que después de grandes caídas de 6 meses, solo hubo un periodo, ¿vale? Que al cabo de un año el mercado todavía presentó pérdidas, ¿vale? Que fue en la crisis del 2000 y del 2000 de la .com, ¿vale? Pero a partir de periodos de 3 y de 5 y 10 años, absolutamente en todos los periodos, las ganancias han sido muy importantes, ¿vale? Si hacemos timing, intentamos adivinar el máximo para luego marcar el mínimo, esto evidentemente no se dará, ¿vale? Porque las principales caídas, las principales recuperaciones siempre se ven en esos primeros momentos de rebote, ¿vale? Les voy a explicar una pequeña historieta que es posiblemente el fondo más exitoso que hay en la historia, ¿vale? Y no estaba en España. Es el Fidelity Magellan, ¿vale? De uno de los gurús, que es Peter Lynch, ¿vale? El señor Peter Lynch gestionó este fondo desde el año 77, ¿vale? Hasta el año 90, ¿vale? Bueno, pues durante este periodo, este fondo, pues realmente la rentabilidad que sacó este señor fue absolutamente excepcional. Mientras en estos años el S&P 500 hizo un anualizado del 15,42%, que está muy bien, ¿vale? Para cuentas del gran capitán, un 15% anualizado significa que duplicas tu capital en 5 años, ¿vale? Bueno, pues el S&P 500 hizo un 15% anualizado. Pues este señor consiguió un 28% anualizado. Es decir, que en estos años este fondo sacó un 28% cada año, ¿vale? Evidentemente un año sacaría más y otro año sacaría menos, ¿vale? Lo cual es una auténtica barbaridad. Es decir, $1.000 en 1977 hubieran sido $25.300 en 1990. Y en medio hubo un crash, el del 87. Pues bueno, a los señores de Fidelity un día se les ocurrió hacer un estudio interno y decir, vamos a ver qué han hecho nuestros clientes. Y sorpresa, lo que descubrieron, hicieron un análisis de todos los partícipes que habían estado dentro del fondo a lo largo de estos años y lo que descubrieron es que la media de rentabilidad de los partícipes que habían estado en Fidelity Magellan había sido negativa. Es decir, en el mejor periodo de la historia de este fondo, los clientes habían perdido dinero, ¿vale? Y si les enseño también un gráfico que hace una consultora que se llama Dalbar, que cada año actualiza estos datos, ¿vale? Hizo un estudio mucho más amplio y llegó a la conclusión que si en este periodo del año 92 al año 2021 el S&P 500 sacó una rentabilidad anualizada del 10,65%, el inversor medio que invierta 100% en renta variable, cuidado, ¿vale? No estamos hablando de carteras mixtas, no estamos hablando del inversor 100% renta variable, ¿vale? Pues que invertía. Pues resulta que en líneas generales, el inversor medio se había quedado muy por debajo del mercado, ¿vale? ¿Y por qué pasa esto? Bueno, pues porque lo que vieron es sencillamente, bueno, pues lo que pasa siempre y que también es muy normal que pase, ¿vale? Pero que mata las rentabilidades, ¿vale?
Pues bueno, ¿qué pasa? La psicología, cuando el mercado lleva 3 o 4 años subiendo, pues normalmente la gente, el inversor, digamos, de la calle, normalmente se apunta en los últimos momentos de la subida, luego viene el crash, obviamente se asustan, porque nos asustamos todos, yo el primero, ¿vale? No se crean que cuando estamos en pleno un crash yo duermo plácidamente como un bebé, ¿no? Para nada, ¿vale? Es lógico, nos preocupamos todos, ¿vale? Pero evidentemente lo que pasa siempre es lo mismo. El inversor entra aquí, aquí se asusta y evidentemente dice que no quiere volver a saber de la bolsa nada nunca más. Lo que pasa es que luego el mercado vuelve a subir y cuando se pasa otro año, 2 años subiendo, pues el cliente, el inversor medio, vuelve a animarse otra vez en los máximos, ¿vale? Y esto es un poco, y no es como crítica, es el comportamiento humano, ¿vale? Esto nos pasa absolutamente a todos. A mí también me ha pasado, ¿vale? Con esto no quiero, por favor, pues que nadie, ¿vale? Esto es absolutamente normal, ¿vale? Y yo entiendo, y es completamente entendible, pues que en determinados momentos, pues oiga, aquí aguantar es muy difícil, ¿vale? Pero después de un crash, los primeros días, los primeros meses de subida son los más importantes, ¿vale? Si nos perdemos estos meses de subida o estas primeras subidas, seguramente te pierdes la mayor parte de la rentabilidad, ¿vale? Y esto es un poco la causa, ¿vale? Y bueno, aquí simplemente en la parte final hay un poco un resumen, ¿vale? Que pasaremos la presentación, pero yo creo que ahora es mejor porque además, como siempre, me he vuelto a pasar de tiempo, ¿vale? Con lo cual yo creo que es mejor pues que pasemos ya a turnos y preguntas. Jordi, muchas gracias. Daremos Gracias. paso al turno de preguntas. Les recordamos que estas deben enviarlas directamente al presentador. Sí, ustedes pueden poner la pregunta en la parte que ponen chatear, ¿vale? Pero hay 2 opciones. Todo el público, pues entonces vería la pregunta, todas las personas que están conectadas, pero verán que hay una opción que es preguntas al administrador para que nos lleven nosotros directamente, ¿vale? Pues creo que tenemos aquí 3 preguntas que han llegado. Sí, empezaremos por la primera. ¿Con un dólar cotizando tan alto, debemos asegurar mi cartera en euros? Sí, esta sí. ¿Me dejas la contesto yo? Que pongo en línea. Perfecto. A ver, nuestra posición respecto al dólar. Ya comenzamos el año creyendo que había que tener exposición, sobre todo pues por el diferencial de tipos y porque el dólar pues durante toda la crisis del COVID ha actuado como moneda de refugio, ¿vale? Y ahora más, ¿vale? A ver, desde un punto de vista, digamos, de valoración, ahora el dólar habría que cubrirlo, ¿vale? Es decir, nosotros ahora mismo en carteras pues tenemos, en los fondos asesorados tenemos por encima del 50% cubierto, ¿vale? Lo que pasa es que nos estamos dejando sin cubrir una pequeña parte, digamos, de la cartera, ¿vale? ¿Y por qué estamos haciendo eso? Bueno, estamos haciendo eso un poco como cobertura ante que nos cierren Nord Stream o que el entorno geopolítico, digamos, se estropee un poco, ¿vale? Y en un hipotético caso ahí lo que podríamos ver es que el dólar se nos pueda ir a 0,97, 0,98, rompiendo la paridad de una manera importante, ¿vale?
pero digamos como cobertura ante un riesgo más que a nosotros nos gusta llamar riesgo de cola, ¿no? Riesgos, digamos, extremos, ¿vale? Pero realmente a niveles actuales y sobre todo si vemos otra vez el dólar por debajo de la paridad, sí que sería adecuado cubrir el dólar, si no todo, al menos una parte importante sí. Perfecto, Jordi, gracias. La segunda pregunta, de tener saldo en cuenta corriente para invertir, ¿es mejor oportunidad de mercado comprar bonos o bien comprar acciones? Jordi o Ramón. Yo si tuviera que dar una opinión, creo, y esto además responde a otra pregunta que ha llegado entre tanto, creo que es un momento, y Jordi lo ha presentado bien, que es probablemente el escenario actual nos dice de que estamos, digamos que la posibilidad de que siga habiendo subidas continuadas de los tipos de interés de la Reserva Federal y de otros bancos centrales se está, digámosle, llegando a un límite y el mercado empieza a descontar de que en un entorno que podría haber menos crecimiento y quizás incertidumbres, incluso los bancos centrales en el año 2023 tuvieran que empezar un proceso, quizás yo aquí pienso más en la Reserva Federal, un proceso digamos, incluso de parar la subida de tipos o incluso empezar a bajar. Por tanto, diríamos que empieza a ser un buen momento para empezar a pensar en oportunidades en renta fija y creo que esa es una parte de mercado que posiblemente descuenta ya mucho de lo malo y probablemente sea un buen momento para empezar a plantearse, digamos, oportunidades, digamos, buscar empresas concretas para empezar a invertir en renta variable. Yo creo que da juego para los dos, pero globalmente diríamos que mi opinión es de que gran parte de la gran corrección de renta fija de este año probablemente esté, digamos, descuente plenamente muchos de los aspectos adversos y por tanto digamos, de oportunidad pensar de que en los próximos meses haya buena oportunidad ahí. Por tanto, diríamos, creo que es bueno para renta fija, bueno para renta variable, posiblemente más claro para renta fija, pero empieza a darse, digamos, empieza a darse brotes verdes o digamos, luz al final del túnel en muchas empresas que cotizan en bolsa. Por tanto, yo creo que hay buenas oportunidades. A mí en la parte de renta fija, quizás antes me he olvidado de comentarlo, una de las preguntas que en todas las presentaciones ustedes nos hacen es, para el inversor conservador, ¿qué hay? Y siempre les decíamos, no hay nada. En la parte, digamos, de renta fija, ¿vale? Siempre decíamos, ahora si quieres rentabilidad hay que tomar un riesgo. Bueno, la parte buena de todo esto es que empezamos a ver ya alguna parte de renta fija, pues con rentabilidad positiva y con un riesgo relativamente moderado, ¿vale? Digamos, y eso evidentemente siempre es buena noticia, ¿vale? Incluso en los últimos meses les hemos propuesto ya algún fondo de renta fija tradicional, de los cuales hacía muchísimos años que ni nos los mirábamos, ¿vale? Y esa parte, pues para la parte de renta fija es buena, ¿vale? Y simplemente complementando lo que decía Ramón, recuerden que con la inflación al 8%, invertir en renta fija es perder un 6% en términos reales de entrada, ¿vale? Es decir, rentabilidad respecto a si inflación está al 6% y la rentabilidad es del 2%, perdón, inflación 8, rentabilidad 2, en términos reales es empezar con un menos 6 de entrada, ¿vale? Entonces también en función del perfil de riesgo, evidentemente hay que invertir en renta fija, ¿vale? Pero si lo que buscas es protección contra la inflación en el largo plazo, sin lugar a dudas, la bolsa siempre es mucho mejor protector contra la inflación que no la renta fija. Perfecto, gracias, Jordi. Siguiente pregunta. ¿Los fondos de capital riesgo representan todavía hoy una buena opción de inversión? Probablemente podríamos decir que los fondos de capital riesgo es una herramienta que lo que nos ofrece sobre todo es descorrelación. Es decir,
de alguna forma, para épocas, para años como este que estamos viviendo ahora, en la que hay pues grandes correcciones en renta fija y renta variable, los fondos de capital riesgo, en la mayor parte de casos, pues digamos que han seguido su ritmo de vida y han ofrecido rentabilidades atractivas. Por tanto, yo diría que la parte atractiva es que no es descorrelación del mercado, y la parte que hay que siempre recordar cuando invertimos en fondos de capital riesgo o de private equity es que hay que acordarse muchas veces de la falta de liquidez. Es decir, por tanto, son inversiones a largo plazo que suelen ofrecer buenas rentabilidades, pero no son líquidas, es decir, no permiten entrar y salir de forma ágil. Pero teniendo en cuenta eso, yo creo que deberían estar en todas las carteras de inversión. Gracias, Ramón. La siguiente pregunta. Si como parece sigue habiendo previstas subidas de interés, ¿se prevén más caídas en renta fija o el mercado ya lo descuenta? Esta está en línea con lo que hemos comentado antes, es decir, y con lo que acaba de comentar también Jordi, es decir, finalmente es probablemente el mercado ya descuente mucho de todo lo malo en renta fija y por tanto empieza a estar en niveles que son atractivos y lo más importante es pensar que es probable de que si todas esas cosas van como prevemos, pues incluso el proceso de alcista de tipos de interés se acabe en un futuro no muy lejano, lo cual nos da oportunidad para renta fija. Pero como muy bien ha dicho Jordi, probablemente cuando estás invirtiendo y cuando eres inversor a largo plazo, la inversión en renta variable suele ser mucho más atractiva porque acaba recogiendo mucho mejor las épocas de crecimiento y capitaliza mucho mejor, digamos, la capacidad de revalorización. Por tanto, yo diría, como ya dije antes, pues las dos nos ofrecen, digamos, atractivo, posiblemente otra vez siendo selectivo y buscando las oportunidades donde existan. Gracias, Ramón. La última pregunta que tenemos es, ¿qué riesgo supone que China sea un gran tenedor en dólares? Bueno, tenemos ahí, a ver, al final es, tú tienes dólares, yo monto los iPads y los iPhones en la fábrica de China y Tesla me abre una fábrica en China, ¿vale? Al final, evidentemente, sí que es un riesgo, pero al final si tú me usas los dólares como arma económica, pues yo digamos que apoyo a mis empresas para que vuelvan a relocalizar, empresas fuera de China, ¿vale? De hecho, hay muchas empresas americanas que se están mirando países como Indonesia, países como Vietnam, precisamente para trasladar las empresas de China que tienen localizados en China hacia estos países, ¿vale? Y qué decir tiene, pues que estos países seguramente les pondrían una alfombra roja de bienvenida, ¿vale? Por tanto, evidentemente, sí, que vendan dólares, pues bueno, o vendan bonos americanos puede hacer que los tipos de interés en Estados Unidos pueda subir, lógicamente, evidentemente. Yo a estas alturas del partido, perdón, después de lo que estamos viendo estos 2 últimos años, ya no me atrevo a decir qué es lo que no va a pasar o qué es lo que va a pasar, ¿vale? Porque creo que estamos viviendo 2 o 3 años que son absolutamente increíbles, que se van a estudiar. Ojalá no hubieran pasado, ¿vale? Pero evidentemente sí que es un riesgo, ¿vale? Que quieran hacer allí una guerra económica, ¿vale? Pero repito, estamos todos muy entrelazados. China tiene una crisis económica muy importante, más posiblemente de lo que se está comentando en medios occidentales o de lo que los propios chinos quieren mostrar. El 17% de las exportaciones de China, ¿saben a qué país van? A Estados Unidos. Entonces, al final,
Esto va en línea con lo que comentaba al principio de mi presentación. No nos hagamos daño entre nosotros, ¿vale? Es decir, matemos la gallina de los huevos de oro, ¿vale? Entonces, evidentemente es un riesgo, pero creo que los chinos en este sentido son mucho más pragmáticos que otros países. Perfecto, gracias, Jordi. Ya no hay más preguntas. Muy bien. Muy bien, pues darles las gracias a todos por su asistencia. Espero que les haya resultado interesante y colgaremos esta información que hemos presentado hoy para que esté a disposición de todos ustedes. Darle nuevamente las gracias a Jordi Martret. Creo que ha sido una presentación que ha abarcado, digamos, ha dado una muy buena perspectiva de qué es lo que ha pasado en este primer semestre y nos ha dado ideas de lo que podemos esperar en las próximas semanas y meses y de cara al próximo año 2023. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos y agradecerles su asistencia.